Ahí está. Ok. Bueno, entonces, sí. Perdieron los que no están lo del proyecto final, la explicación que dimos, pero si algún estudiante viendo la grabación tiene preguntas sobre el proyecto, por favor póngase en contacto conmigo por interno. Excelente. Entonces, amigos, comenzamos esta séptima lección. Séptima y penúltima lección de nuestro curso Identificación Espiritual. En esta clase empezamos a estudiar un poco sobre las confesiones de la iglesia, el confesionalismo, ahí vamos a explicar lo que eso es a lo largo de la clase, pero es una herramienta útil para poder defender y proteger la verdad contra pues las mentiras que el diablo siempre está sembrando en el mundo espiritual. Así que comencemos nuestra clase esta noche con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio. Comencemos. Querido Padre Celestial, en tiempos de guerra fue el sonido de la trompeta lo que dirigió el curso de la batalla. No nos dejes ser la trompeta que da un sonido poco claro y la batalla por la verdad de tu palabra se pierda. Más bien, a través de nuestras confesiones, proclamemos y protejamos claramente su verdad contra todos aquellos que pervierten la verdad del Evangelio. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Ok. Entonces, vamos a brincar directo al repaso esta noche para no perder tiempo. Yo creo que vamos a tomar una respuesta para cada pregunta de repaso, solo para permitirnos suficiente tiempo para la material adicional que hay en esta clase. La primera pregunta entonces es, Academia Cristo pertenece a un cuerpo eclesiástico, un grupo de iglesias que son confesionales. ¿Qué es una iglesia confesional? Según el video que ustedes miraron. ¿Qué es una iglesia confesional? Comenzamos con Arturo. Levantó su mano Arturo. Adelante, Arturo. Arturo Navarrete, perdón. Arturo Navarrete. Bueno, de acuerdo al video y lo que yo entendí, una iglesia confesional es aquella en la cual se confiesa o se refiere a la confesión de fe. Es cuando se declaran las creencias respecto a la Biblia y el porqué de ellas. Y se usan identificaciones, confesiones para identificarnos. Academia Cristo se domina una iglesia confesional o también luterana confesional. Y es evangélica porque proclaman el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que pude yo. Excelente. Muchas gracias por su buena respuesta. Sí. Entonces, en cuanto a la parte de la descripción, una iglesia confesional, ¿qué significa la palabra confesional? No piensen en confesión de pecados. Eso sí es algo bíblico que queremos hacer todos los días, examinarnos y confesar nuestros pecados a Dios. Y recibir perdón de él también. Pero la palabra que iglesia confesional no refiere a eso. En cambio, refiere a confesiones que son declaraciones de creencias respecto a la Biblia y el porqué de ellas. O sea, creencias respecto a la Biblia y el porqué de ellas. Entonces, es un documento que explica la interpretación bíblica que una iglesia da y a base de la cual están sus enseñanzas. Las páginas escritas sobre lo que creen se llaman sus escritos confesionales. Normalmente estos documentos escritos se publican de alguna forma, tal vez en la página web de la iglesia, o tal vez
hay un librito que un pastor puede dar a un visitante a la iglesia. Y así también ayuda a los que visitan la iglesia, ¿no? Porque no tienen que preguntar qué enseña esta iglesia al entrar. Ya pueden saber de antemano lo que enseña un grupo de iglesias sobre las enseñanzas de la Biblia. Entonces, ¿cuál es el propósito de las confesiones de un cuerpo eclesiástico según el video? ¿Por qué propósito escriben tales documentos llamados confesiones de fe, declaraciones de creencias y una explicación de ellas? Sandra levantó su mano. Sandra, ¿puede contestar esta pregunta por nosotros? ¿Puede abrir su micrófono, Sandra? Sí, ya lo abrí, pastor. Bueno, el propósito que yo vi en esta pregunta es para explicar, pues, las creencias, ¿verdad? Sobre Dios, para que de esa manera, pues, se instruyan otros en las verdades básicas de la Biblia y de esa manera se puedan identificarse, ¿verdad? Pues, con quienes profesan o llevan la misma fe, ¿verdad? Okay. Está también la confesión por ejemplo, el credo apostólico, ¿verdad? El credo apostólico, pues, es una de las confesiones que tiene Academia Cristo. Y, pues, aquí es como un resumen de las enseñanzas bíblicas del Dios trino, ¿verdad? Que es Padre, que es Hijo y es Espíritu Santo. Es lo que yo puse, pastor. Ok, sí, gracias. Entonces, es cierto que muchos de estos documentos, documentos confesionales de que vamos a estar hablando, son útiles para enseñar también. Son buenos resúmenes de la fe y se usan para enseñar. Sí, es cierto eso. Gracias. Vamos a ver unas otras bendiciones que tienen. Una pregunta, pastor. ¿Y cuál es su pregunta? Disculpe la interrupción. Solo tenía la inquietud si el credo apostólico es una confesión. Es una declaración de fe. Yo creo, ¿verdad? Así empieza el documento. Entonces, sí, es un documento confesional. Ok, Sí. gracias. Ok, sí, gracias por la pregunta. Bueno, vamos a ver los siguientes puntos entonces. ¿Por qué es útil? ¿Qué propósito tienen estos documentos? Todas las iglesias cristianas van a decir, la mayoría, no, me imagino que hay unas pocas iglesias que no van a decir esto, pero casi todas van a reclamar que la Biblia es su máxima autoridad. Creo que se dio el ejemplo de un pastor que dijo, yo no necesito credos, porque este es mi credo, y levantó la Biblia. Bueno, el problema con eso es que sí, casi todas las iglesias cristianas dicen lo mismo, pero como hemos visto en este curso, hay diferencias entre las enseñanzas de esas iglesias, porque interpretan la Biblia de diferentes maneras. Vimos problemas cuando uno interpreta guiado por la razón humana y no la Biblia sola. Vimos problemas cuando uno va interpretando la Biblia guiado por la tradición de la iglesia, como hace la iglesia católica. Entonces, a base de las interpretaciones diferentes que hay, documentos confesionales son útiles para ver qué interpretación le da esta iglesia a este versículo en cuanto a esta enseñanza. Por eso, sin embargo, tienen opiniones diferentes sobre una serie de doctrinas como el bautismo, la Sagrada Comunión, el fin de los tiempos, etcétera, como hemos visto en este curso. Y es por esa razón que son útiles. Los escritos confesionales muestran con precisión lo que creemos y por qué. Lo que creemos y por qué. Nuestros escritos confesionales están diseñados para promover la verdad
y proteger el evangelio de las falsas enseñanzas. Es otro beneficio que hallamos en escritos confesionales. Excelente. Ok, una pregunta aquí, Marco Antonio. Sí, Pastor Abraham, no sé si podríamos tomar como un escrito confesional los objetivos o las misiones que puede tener una iglesia, o la visión o misión que puede tener una iglesia. En la iglesia en la que me congrego presentó una vez el pastor que esta es la misión de la iglesia nuestra. ¿Puede ser un escrito confesional ese? Bueno, no en sí. Es diferente en un aspecto. La misión de la iglesia es más sobre lo que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? No tanto demuestra lo que nosotros creemos, sino lo que nosotros hacemos. Entonces, sí va a dar un poco luz, porque lo que hacemos fluye de lo que creemos. Entonces, a base de la misión de una iglesia, sí se puede decir, por ejemplo, si su misión es llevar la palabra de Dios a los que no conocen a Jesús, van a ver ahí, ok, tienen la creencia bíblica que el evangelismo es importante. Bien, pero no es un documento confesional que daría una explicación larga de por qué creen que el evangelismo es importante a base de las escrituras. Entonces tendrían esa diferencia. Otra pregunta. Sí. En cuanto a lo que hablaba de la Biblia, en sí el libro, la Biblia, lo que son libros que están ahí, hay muchos cristianos que yo veo que, bueno, la palabra lo dice, es la espada. Nuestra espada es la Biblia, dice la palabra. Pero ellos la toman mucho más literal a eso. Y prácticamente con ellos dicen, no, esta es mi... Pero hablan de libros, no lo que da adentro. ¿Sí? No las escrituras que en sí está ahí dentro. ¿Y cómo podemos o verlos a ellos? ¿Cómo podemos tratar de ver que no es una doctrina correcta? Bueno, yo creo que a lo mejor se refiere usted a la bibliolatría, que sería como una adoración del libro físico de la Biblia, como si cargando una Biblia abajo de mi brazo me gana alguna bendición, o teniendo una Biblia abierta en mi casa me gana algo con Dios, o algún beneficio. Para alguien así, yo creo que mostrarles los versículos que enfatizan que el objeto del libro de la Biblia no es lo que trae bendición. Es la fe en Jesús, por medio de la cual Dios nos concede gratuitamente toda bendición espiritual. Y esa fe en Jesús viene de conocimiento, está ligado con conocimiento de la Biblia. Así que el mensaje es lo importante, no el libro mismo. Ok. Bueno, vamos a la siguiente pregunta de repaso. ¿Cuáles fueron las primeras confesiones de la iglesia, según el video? Las primeras confesiones de la iglesia. Ok. Arturo Navarrete levantó su mano. Adelante, Arturo. ¿Cuáles eran las primeras confesiones? Bueno, yo lo entendí, pastor, que las primeras confesiones fue, por ejemplo, el credo apostólico que se realizó en aproximadamente el año 150 y que nos habla del Dios Trina, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Luego otro credo, el credo de Niceno, constantinopolitano, escrito en el año 325, para combatir la doctrina falsa de que negaban que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y finalmente hay otro credo, el atanasiano, para detectar la verdad de la Biblia. Creo que son las confesiones básicas que se presentan en el video, pastor. Ok, muchísimas gracias. Sí. Tenemos unas evidencias en las escrituras que en los mismos días de los apóstoles ya estaban utilizando credos básicos. En los escritos de Pablo, por ejemplo, hay
hay unos versículos en que él empieza a hablar casi en poesía con las verdades básicas de la fe, de la verdadera fe. Y parece que eran como, podríamos decir, protocredos, o sea, pero no tenemos ninguno de esos sobreviviendo, menos las frases que están en la Biblia. Lo que sí tenemos es un credo que fue desarrollado poco después de los apóstoles. El credo apostólico, el primero. Sí, como vamos a hablar más de estos credos más bien profundo más adelante en la clase, pero el credo apostólico escrito alrededor del año 150, credo niceno 325 después de Cristo, credo de Atanasio alrededor del quinto siglo. Pero estos son conocidos como credos ecuménicos porque son aceptados en su mayor parte por todas las iglesias cristianas. O sea, explican estos credos quién es Dios y qué hizo para nuestra salvación en términos bíblicos. Y por esa razón, la gran mayoría de las iglesias cristianas aceptan estos credos. Bien. Ahora, ¿qué sucede durante periodos de inactividad confesional? ¿Qué sucede durante periodos de inactividad confesional según el video que miraron? Fabio levantó su mano. Fabio, adelante. Gracias, Pastor. Quería preguntarle algo sobre los credos, sobre el credo apostólico. En la parte que dice, creo en la Santa Iglesia Católica Romana Apostólica. Bueno, y aprovechando para contestarle la pregunta, ¿cuáles fueron las primeras, qué sucede cuando en los periodos de inactividad confesional? Yo que se hace más énfasis en los hechos que en los credos, más énfasis sobre las emociones que sobre la enseñanza de Cristo. Ok. Excelente, sí. El peligro es perder la verdad cuando el enfoque no está sobre la verdad, que es lo que la Biblia dice. Muy bien. Y a su pregunta sobre esas palabras en el credo apostólico romano católico, voy a enfatizar eso, el credo apostólico romano católico. Ellos han agregado esas palabras, no estaban en el documento original. Y a base de su falsa enseñanza, ¿verdad? Que para ellos hay una sola iglesia autorizada y oficial, y es la Iglesia Romana Católica. Y en sus escritos dicen que fuera de esa iglesia no hay salvación. Entonces, para ellos, la Iglesia Católica Romana es la Iglesia universal. Pero se puede usar el credo con las palabras originales que eran, yo creo en una sola iglesia católica. Y esa palabra católica en su uso original significaba universal. Yo creo en una sola iglesia universal. Es decir, que en toda parte del mundo, en este momento, hay creyentes en Jesús, personas que de verdad tienen fe en Jesús en sus corazones y son salvos. Esa es la iglesia universal, todo creyente en Jesús en toda parte del mundo. Nosotros hemos cambiado esa palabra católica a cristiana. ¿Por qué? Porque la palabra católica puede ser malentendido para entenderse que solamente los católicos son los verdaderos creyentes. Hoy se confunde con la Iglesia Católica Romana. Y la palabra cristiana más enfatiza los que tienen fe en Cristo, ¿no? Entonces, hay una explicación de su pregunta. Okay. Volviendo a este tema, ¿qué sucede durante los periodos de inactividad confesional? Escritos confesionales protegen la verdad y exponen errores doctrinales. Sacan a la luz errores, señalan y advierten contra errores también. Así que cuando
La iglesia no está preocupándose sobre eso. Cuando los creyentes no están pensando, estudiando doctrina, no están formando documentos confesionales, esa salvaguardia va desapareciendo y se puede crear un entorno, un ambiente en el que puede proliferar la falsa doctrina. Vamos a ver unos ejemplos de eso en la clase, pero ¿qué conduce a un periodo de inactividad confesional? Hay varios factores. Uno de ellos es ortodoxia muerta, se llama. Es un peligro. Ortodoxia muerta es un término que describe tanto énfasis en doctrina que la religión se convierte en un ejercicio académico, no más. Un debate filosófico, no más. No queremos caer en ese peligro. Pero en momentos cuando la iglesia cae en ese peligro, entonces queremos corregirlo, porque la religión no es solo algo académico, es una relación personal con Dios y se debe de poner en práctica. Se trata de la salvación de almas. Pero el otro pozo, entonces, es decir, credos no son importantes, documentos confesionales no son importantes. No importa tanto la doctrina, lo que importa es que tú pones en práctica tu fe. Eso tampoco está bien. Jesús mismo dice que debemos permanecer en sus enseñanzas. Debemos tener un celo y un amor por la verdad, por estudiar la doctrina. Es algo bueno. Entonces tenemos que hacer uno sin olvidar el otro. Nos enfocamos en la doctrina porque es tan importante y es la base de nuestra fe. Sin esa base se cae toda la torre. Pero tampoco también debemos tener una fe viva y activa que tiene esperanza en Cristo para la salvación y pone en práctica lo que enseña Cristo también. Ok. Bueno, hasta allí. ¿Alguna pregunta, amigos? ¿Alguna pregunta? No, todo bien. Ok. Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Voy a dar un breve repaso de esa información, agregando unos detalles también. Ok, los escritos eclesiásticos confesionales son la interpretación o creencia de un cuerpo eclesiástico sobre las enseñanzas de la Biblia. Voy a aclarar una cosa. Escritos confesionales de una iglesia, de nuestra iglesia, por ejemplo, no son a la par de la Biblia en cuanto a autoridad. Okay, no estamos diciendo que estos son documentos inspirados y sagrados. Okay? La Biblia y la Biblia sola es la norma para nuestra fe, lo que creemos, y nuestra vida, lo que hacemos. Escritura sola, ¿no? En una de esas columnas de la Reforma. Entonces, documentos confesionales no son a la par de la Biblia. Si fuera así, seríamos igual que los católicos que ponen la tradición de la iglesia, las enseñanzas y la interpretación de la iglesia al lado de la Biblia en cuanto a autoridad. Escritos confesionales, en cambio, son útiles y los usamos porque creemos que son fieles exposiciones de la verdad que se halla en la Biblia. Exposiciones de explicaciones de lo que creemos y por qué. Y como hemos visto, pueden ser útiles para proteger
la verdad que Dios nos ha dado en su palabra. Ok, así. El primer beneficio, proclamar la verdad, y el segundo, proteger la verdad. Proclamar la verdad, yo di el ejemplo, ¿verdad?, de un visitante a la iglesia, un visitante a Academia Cristo. Antes de entrar en la clase en vivo, puede buscarnos por internet y hallar. En esto creemos que es un documento que hemos publicado, que se puede considerar un documento confesional. Y ya saben lo que enseñamos de antemano. Es ser libros abiertos, ¿verdad? No queremos esconder ninguna parte de nuestra enseñanza, porque es la palabra de Dios. No vamos a avergonzarnos de eso, pero ayuda a proclamar la verdad así. También protege la verdad, porque cuando una iglesia tiene pocos escritos así y nadie sabe cuál es la interpretación oficial, entonces pueden crecer muchas opiniones diversas en cuanto a lo que la Biblia dice, y ahí es donde entra el error, ¿no? Y puede esparcir el error a otros en la misma iglesia por causa de eso. Como mencionamos, durante tiempos de inactividad confesional, el relativismo reemplaza la verdad absoluta. Mencionamos antes que puede causar inactividad confesional un énfasis más en los hechos que en las creencias. Hechos sobre credos. Lo que hacemos es más importante que la doctrina. Otra forma en que entra un tiempo de inactividad confesional es cuando la sociedad empieza a pensar que la verdad es relativa. ¿Qué significa eso? Significa que yo mismo decido lo que es verdad para mí. Yo puedo formar mis creencias. Y ese es el ambiente en que vivimos actualmente en la mayoría de nuestros países. Hasta se usan palabras como tu verdad o mi verdad. Decí tu verdad. Y eso muestra que ya la gente no cree tanto que hay verdades absolutas para todos. La verdad es lo que yo quiero que sea. Y cuando eso es el caso, produce inactividad confesional, y también puede ser causado por la misma inactividad confesional, esa idea que yo puedo formar mis propias creencias. En tal ambiente, la doctrina falsa puede proliferar. Si yo decido lo que es la verdad para mí, entonces yo soy la norma, no la Biblia. Y en ese caso, voy a caer en error. Bien. Hasta allí, entonces, ¿alguna pregunta antes de profundizar un poco más en estos temas? Una pregunta, pastor. Sí, adelante, Arturo. Sí, hablando ahorita de los credos, pastor, en algún lugar de la página de Academia Cristo, ¿podemos encontrar los 3 credos para conocerlos, pastor? Claro que sí. Si no me equivoco, están los 3 credos en el Catecismo Menor de Martín Lutero. Si no me equivoco. Y ahí sí yo puedo enviarle un enlace después de esta clase para encontrarlas. Pero de hecho, haciendo una búsqueda de Google, van a poder encontrar estos porque son ecuménicos, como mencionamos, son casi universales. Casi todas las iglesias cristianas los aceptan. Muchas gracias, pastor. Gracias. Sí, claro. ¿Qué otras preguntas aquí? Entonces, Pastor, sí, ¿cuál es su pregunta, Jaime? sí, ¿por qué le llaman inactividad? Esa es mi inquietud. ¿Esa palabra no es palabra en español? ¿O?
No, o sea, hay un lapso de silencio o algo así. Esa idea me da a mí, pero tal vez tiene un significado más, Claro, tal claro. vez más bíblico o cómo de explicar yo. Sí, cuando hablamos de tiempos de inactividad confesional, es decir que creyentes no están enfocándose en estudiar doctrina ni en escribir documentos que aclaran lo que enseñamos y creemos como iglesias. ¿Okay? Entonces, yo creo que estamos en un momento de inactividad confesional en la mayoría del cristianismo hoy en día. No es tan importante en una iglesia tener un catálogo de lo que enseñamos y creemos. Tal vez tienen un párrafo para su página web nomás. Y lo que más es importante no es lo que creen en una iglesia, sino cómo se siente uno al entrar en la iglesia. Hay mucha énfasis en emoción, experiencia en muchas iglesias cristianas, no tanto en las doctrinas que tiene una iglesia. Hasta a veces dicen que doctrinas causan divisiones y no queremos causar divisiones porque hay desacuerdos cuando empezamos a estudiar doctrina. Así que vamos a estar contentos de estar en acuerdo con estos verdades principales, pero lo demás pueden creer lo que crean, con tal de que sigan viviendo y dando sus ofrendas, ¿verdad? Eso es más común en la iglesia general hoy en día. Y es un peligro por las razones que mencionamos. Cuando no hay enfoque en lo que la Biblia dice, las doctrinas, pues estamos perdiendo la base de nuestra fe, ¿no? Bien, Santos tiene pregunta. Sí, profesor, es acerca de cuando se habla de estas confesiones, yo escuché ahí que se dice que estas son tomadas como ecuménicas. Yo esta palabra de ecumenismo no la he visto de buena manera últimamente. ¿Cómo se ve, cómo se percibe si Muchas esto gracias. es bueno o es malo para nosotros, profesor? Sí, muchas gracias. Esa palabra se puede usar en dos sentidos. Usted tiene razón, Santos. Y de hecho vamos a usarlo en el otro sentido un poco más adelante en esa clase. La palabra en sí significa aceptado universalmente. Ecuménico es algo que universalmente es aceptado. Por eso, puesto que la gran mayoría de las iglesias cristianas aceptan los tres credos, se llaman ecuménicos. Pero también hace un siglo y medio, un siglo, se empezó a utilizar para querer decir los creyentes universalmente debemos tratar de unirnos, no importa la diferencia en nuestra doctrina. Y ese es el movimiento ecuménico, Sí. que no está bien. O sea, ese es el peligro de decir, no es tan importante la diferencia entre nuestra doctrina, todavía somos uno y podemos trabajar juntos, pero esto pone en riesgo la verdad, ¿no? Claro, muy bien. Ok, gracias por preguntar Gracias eso. a usted, profesor. Permitió aclarar. ¿Alguna otra pregunta aquí? Ok, entonces vamos a entrar en estudiar un poco más profundamente estos tres credos ecuménicos. Mencioné el credo apostólico. El credo apostólico tiene raíces aún más antiguas que 150 después de Cristo. Hay un documento que la mayoría de los historiadores creen que fue producido alrededor del año 80 o 90 después de Cristo. Se llama el Didaqué. Y mucho de lo que está en el credo apostólico está en ese documento también. Entonces, tiene raíces más antiguas aún. Piensen en eso, ese documento 80 o 90 años después de Cristo
todavía Juan el apóstol estaba vivo. Entonces, él pudiera haber visto ese documento y dado su aprobación a él. Pero la razón por la cual se hizo el credo apostólico, vamos a ver en un momento. Aquí una explicación breve del credo apostólico. Fue escrito en su versión básica alrededor del 150. No por los apóstoles, pero contiene las enseñanzas de los apóstoles como la Biblia las tiene. Un buen resumen de la fe cristiana contiene este credo. Se divide en 3 partes. La primera sección habla de Dios el Padre y su trabajo. La segunda sección habla de Dios el Hijo y su trabajo. La tercera sección habla de Dios el Espíritu Santo y su trabajo. Y fue utilizado así por los primeros cristianos como un instrumento de testimonio para aquellos que querían saber más sobre el cristianismo. ¿Qué creen ustedes? Pues esto es lo que creemos. Creemos en Dios el Padre, creador del cielo, todopoderoso, Dios, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su Hijo, etc. Como que era un resumen, también era un buen bosquejo para evangelizar a otros y enseñar a jóvenes cristianos en las verdades de la fe. Entonces se utilizaba para eso también. Candidatos que querían entrar en la iglesia cristiana, se usaba el credo apostólico para enseñarles lo que la Biblia dice. Bien, el credo niceno. Vamos a hablar un poco sobre el credo niceno también. Como ven, aquí, el credo niceno fue escrito en el año 325 y unas adiciones agregadas en 381. Pero el 325 había un concilio de la iglesia llamado el Concilio de Nicea. Nicea es una ciudad en Turquía, si no me equivoco. Y en ese concilio, el tema de discusión era una enseñanza promulgado por un hombre llamado Arrio. Entonces, vamos a hablar de eso aquí. El credo niceno fue escrito para proteger la verdad de la palabra de Dios contra una falsa doctrina mortal. Arrio, en ese tiempo, estaba enseñando que Jesucristo no era completamente Dios. Que de hecho, según Arrio, había un tiempo cuando Jesús no existió. Él enseñaba que Jesús fue creado por Dios el Padre. Él tenía un principio. Obviamente, eso no es bíblico. Jesús es Dios, igual al Padre, en poder, majestad y en eternidad también. Jesús no tiene principio. Él existe desde la eternidad. Por medio de él fueron hechas todas las cosas. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, en ese concilio de Nicea, rechazaron la enseñanza falsa de Arrio y produjeron un documento para proteger contra ese error en las iglesias y defender la verdad. Aquí hay parte del credo niceno. Entonces, ¿alguien puede leer lo que está en la pantalla? Dice, en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas. Ok, muchísimas gracias. ¿Pueden ver cómo están defendiendo la divinidad de Jesús aquí con estas palabras? Dicen que es engendrado del Padre y eso es bíblico. En Salmo 2, que es un salmo mesiánico, Dios Padre dice sobre Dios el Hijo, yo te engendré.
pero eso no indica que Él tiene un principio. La Biblia es muy clara que Jesús es eterno. El Hijo de Dios es eterno junto con el Padre. La relación que la Biblia da a Dios el Padre y Dios el Hijo, de Padre y Hijo, no es como nuestra relación humana entre Padre y Hijo. Ahí sí hay un principio, pero la Biblia dice que es diferente en cuanto a Dios. Por eso dijeron aquí, Cristo es Dios de Dios. Es Dios mismo, no solamente creado por Dios. Dice, engendrado, es el Hijo de Dios, la Biblia lo llama así, y Dios Padre es su Padre, pero no creado, no hecho. En cambio, Él es el creador junto con el Padre. Eso es lo que la Biblia nos enseña en Juan capítulo 1 y en otros lugares. Consubstancial con el Padre, me gusta esa palabra. Eso quiere decir de la misma sustancia. El Padre es Dios, igual, el Hijo es Dios. Son de la misma sustancia. Y enfatiza que no fue creado, es el creador por el cual todas las cosas fueron hechas. Bueno, hay una parte del credo niceno. Entonces, si pueden leer lo demás, pueden buscarlo por internet y hallar el credo niceno también. Ahora un poco sobre el credo de Atanasio. El credo de Atanasio no fue escrito por Atanasio. Un monje dijo eso unos 3 siglos después de que fuera escrito, pero lo más probable es que Atanasio, él se equivocó. Atanasio no lo escribió. Atanasio sí era uno de los padres de la iglesia defendiendo la verdad sobre Dios. De hecho, Atanasio asistió al concilio de Nicea en el año 325 y defendió la verdad que Jesús es Dios contra el error de Arrio. Pero el credo que lleva el nombre de Atanasio no fue escrito hasta 500 años después de Cristo. Y en ese tiempo habían surgido otros errores sobre quién es Dios, la Trinidad, también sobre quién es Jesús. Algunos decían que Jesús solo tiene una naturaleza, cuando la Biblia dice que Jesús es una persona, pero tiene 2 naturalezas. La Biblia dice que Él tiene una naturaleza divina, es Dios, pero también una naturaleza verdaderamente humana. Es un ser humano, Jesús. Se encarnó de la Virgen María. Entonces, ese credo fue escrito para defender contra esos errores. Perdón, esto es el credo apostólico. Ahora, el credo de Atanasio, él vivió en el 4º siglo, estaba presente en el concilio de Nicea. El credo fue escrito más después para defender la verdad contra 2 falsas doctrinas. La primera decía que Jesús y el Espíritu Santo no eran parte de la Trinidad, no eran uno con el Padre. Porque Jesús mismo dijo, yo y el Padre somos uno. Pero escribieron un credo para defender esta verdad, entonces. La otra falsa enseñanza era que negaba las 2 naturalezas de Cristo. Que Él es verdadero Dios y verdadero hombre, un solo ser. Estaban diciendo algunos maestros falsos, no es así. Así que el credo atanasiano declara que quien rechaza la doctrina de la Trinidad o la doctrina de Cristo está fuera de la fe salvadora. Y eso también es bíblico, ¿verdad, amigos? Si alguien cree en otro Dios que el Dios de la Biblia, ese Dios no puede salvar porque no existe. Entonces, es de importancia central conocer quién es este Dios verdadero. Y la Biblia dice que es el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y quién es este Salvador? Jesús, Dios y hombre, en una sola persona. Aquí, una selección de ese credo. ¿Alguien puede leer? Por cierto,
de los tres credos históricos, este es el menos conocido. ¿Saben por qué? Es como 5 veces más largo que los otros dos. Entonces, se usa en la iglesia en el día de hoy, pero no todo domingo. Normalmente una vez al año se estudia o se recita. ¿Pero alguien puede leer esta sección de este credo? Sí, profesor. Adelante, Santos. Ahora bien, esta es la fe universal. Adoramos un Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir el ser divino. Porque el Padre es una persona, el Hijo otra y el Espíritu es también otra. Pero la deidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es una, igual en gloria, coeterna, en majestad. Lo que es el Padre es el Hijo y también lo es el Espíritu Santo. Ok, y continúa diciendo, el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso. Todos los atributos divinos aplican a cada persona desde un solo Dios. Pero miren ahí, con palabras tan precisas, están describiendo lo que la Biblia enseña sobre Dios. Dice aquí, sin confundir las personas, ni dividir el ser divino. Un error histórico contra que fue escrito esto es que Dios el Padre es la misma persona que Dios el Hijo, solamente que toma una forma diferente para manifestarse al mundo como Dios el Hijo. No, eso no es cierto, porque Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Pero tenemos mucha evidencia bíblica que aunque son un solo Dios, son personas diferentes. Piensen en el bautismo de Jesús. Ahí Jesús estaba en el río, el Padre habló desde el cielo, este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo se bajó en forma de paloma. Ahí tenemos presentes 3 personas distintas, pero son un solo Dios. Entonces, no vamos a confundir las personas. No vamos a decir que Jesús es Dios el Padre. La Biblia no dice eso. Pero tampoco vamos a dividir el ser divino. Otro error en que podemos caer en pensar sobre la Trinidad es que es como un pie. Pie es comida famosa desde los Estados Unidos, un postre. Ustedes saben, es como un postre redondo así. Y pensar que, esto es Dios y la tercera parte es Dios el Padre y la tercera parte es Dios el Hijo y la tercera parte es Dios el Espíritu Santo. Eso sería dividir a Dios en 3 partes. Pero eso no es bíblico tampoco. La Biblia dice que cada persona es pleno Dios. Hablando de Jesús, Pablo dice en Colosenses, en él habitó la plenitud de Dios corporalmente. Es decir, Dios el Hijo es pleno Dios. Dios el Padre es pleno Dios. Dios el Espíritu Santo es pleno Dios. Pero no son 3 dioses, es un solo Dios. Entonces, aquí también pueden ver una defensa contra el error de Ario, ¿verdad? Ario decía que había un tiempo cuando Cristo no existió, que Jesús fue creado por el Padre, aunque Jesús no era igual que el Padre en poder y majestad. Aquí dice en el credo atanasiano, pero la deidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es una. Hay un solo Dios, no 3. Y estas personas son iguales en gloria, coeterna en majestad. El Hijo, Padre y el Espíritu Santo son eternos, juntos. Lo que es el Padre es el Hijo y también lo es el Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla
de Dios siendo omnipotente, todopoderoso, quiere decir que cada persona de la Trinidad es así. Uno no es más grande o más poderoso que el otro. Bien, hasta aquí. Esta clase no fue para estudiar en detalle los credos, pero yo les di pedacitos para mostrar que con palabras precisas y bíblicas fueron escritos para defender contra errores y proteger la verdad salvadora. Ahora, hasta aquí, ¿cuáles preguntas tienen, amigos? Antes de continuar al siguiente tema. Santos, Lucero levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Santos? Sí, profesor, solo tengo una pregunta acerca del credo de Atanasiano. ¿Esto quiere decir entonces que este credo no es bien aceptado en cuanto a nuestra posición por toda esa postura que ellos tienen, que creen que son tres dioses diferentes, ¿verdad? ¿Sí? No, perdón. Este credo fue escrito para luchar contra ese error, que hay tres dioses. Enfatiza aquí en estas palabras, ¿verdad? Que solamente hay un Dios. La deidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es una. ¿Cuántas deidades hay? Hay una deidad. Hay solo un Dios. Pero enfatiza también que un solo Dios, la Biblia lo revela como tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno. Muy bien. Gracias, profesor. A usted por su pregunta. Marco Antonio, por favor. Sí, pastor, una inquietud, mejor dicho, dos inquietudes. La primera, dentro del credo católico romano, sé que hay una diferencia que es la que menciona la iglesia, pero se acerca bastante al área cristiana o al área que nosotros manejamos. Segundo, dentro de los tres credos, o a su vez, ¿cuál sería el más acertado como cristiano tenerlo que desarrollar en nuestra vida? O sea, entiendo que es creer en uno solo, que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero dentro de los credos ya escritos, ¿cuáles nos puede decir que nos identifica? Sí, muchas gracias. Cada uno tiene su valor y su uso. Es bueno estudiar no solamente las palabras del credo, sino donde dice la Biblia estas verdades, porque queremos asegurar siempre que nuestra fe está arraigada en la Biblia y no a ninguna confesión de fe, ni a algún credo. Pero son útiles resúmenes de verdades bíblicas que memorizándolo es una buena forma de recordar la verdad sobre Dios. Yo desde mis primeros años que puedo recordar he podido recitar el credo apostólico. ¿Por qué? Porque casi todo domingo en la iglesia lo escuchaba. Y así yo tenía en mi boca, aunque tal vez no entendía cada parte, la verdad sobre quién es Dios. Y yo creo que en cuanto a su primera pregunta, es cierto que hay unas diferencias entre el credo actual que usa la Iglesia Católica y la que nosotros en la academia usamos. Pero yo quiero mostrar el valor de credos con recordarles que en la Iglesia Católica creen ellos lo mismo que nosotros y todas las otras iglesias cristianas creen sobre quién es Dios. Han entrado muchos errores en la Iglesia Católica, pero esa enseñanza sobre quién es Dios, que es un solo Dios, pero hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa verdad por la gracia de Dios todavía se mantiene en la Iglesia Católica. Y en mi opinión, es debido por parte al hecho de que usan estos credos. No se ha perdido porque estos se citan, se memorizan, se estudian y contienen la verdad bíblica sobre quién es Dios. Entonces, creo que eso demuestra
la bendición que puede ser un credo, ¿verdad? Puede ayudar a preservar la verdad, aún en iglesias que son arrastrados por errores otros diferentes. Ok. Sí, pastor, pero digo algo muy importante de Academia de Cristo. Perdón por intervenir otra vez. Sí. Y me sorprendió muy importante el que aprendamos credos. Me parece muy interesante para darle el valor a lo que es un solo Padre, no un solo Dios. ¿Sí? En tres áreas, en tres posiciones. Jesús o Jesucristo, Dios como Dios y el Espíritu Santo. Que estoy acudiendo ya hace años a la iglesia que acudo, pero recién vengo a aprender de esto. Me sorprendió que usted ya haya aprendido y ya sepa desde antes sobre los credos. Y me parece muy grato y muy acertado su clase. Gracias, pastor. Excelente, gracias por sus preguntas también, sí. Ok, Arturo Navarrete levantó su mano. Arturo. Sí, pastor, ahorita que estamos escuchando esto que usted nos está explicando, me viene a la mente lo que Dios manda a todos los que somos creyentes. Dice, vayan por el mundo y bauticen. Y recordando el bautismo, usted comentaba que no es tanto el agua, cómo se pueda utilizar, si sea por inmersión, por aspersión, por muchas formas, sino que la parte fundamental, y ahí se ve que se expresan las tres personas, porque se dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Es decir, se reconoce un solo Dios perfecto, pero cada uno con una personalidad, por así decirlo, diferente, ¿no? El Dios Padre omnipotente, Jesucristo nuestro Salvador, y el Consolador, que es el Espíritu Santo. Nada más es un comentario adicional para hacer notar, ¿no?, lo que usted estaba mencionando de por qué tenemos que contemplar la presencia de un Dios único, pero a la vez entender que cada uno tiene una personalidad diferente, pastor. El comentario, gracias. Sí, gracias. Y siempre al hablar de quién es Dios, utilizamos términos muy precisos, ¿verdad? Y lo único que voy a cambiar de su comentario, Arturo, es, sí, decimos que son tres personas, pero un solo Dios. Personalidad sería un poco diferente, ¿verdad? Eso podría dar de saber que hay tres caracteres diferentes en la divinidad, cuando de hecho están en armonía, Padre, Hijo y Espíritu Santo en todo. En ese sentido no tienen personalidades diferentes, pero sí son personas distintas, como la Biblia demuestra. Entonces, pero sí, muchas gracias por su comentario, su aporte era muy bueno. Gracias. Ok, otras preguntas aquí, amigos. Yo, pastor. Sí, adelante, Jaime. Tengo una inquietud. Yo sí comprendo y creo que Dios es uno solo, porque en Deuteronomio 6 también dice la palabra de Dios: oye Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová, uno es. Pero, ¿cómo se interpreta el texto de Colosenses 3:1 cuando dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo? Pero aquí viene la inquietud. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y en Hebreos 10:12 también dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esto da a entender que hay dos sillas o dos tronos, dos curules, por así decirlo. Está el Padre como Rey del universo, pero también a la par está Cristo. No sé si me explico, pastor. Sí, usted está describiendo la enseñanza bíblica de la Trinidad y el misterio que es a nuestra lógica. Usted utilizó el ejemplo de Cristo sentado a la diestra del Padre. Eso demuestra que son dos personas distintas. Yo utilicé el ejemplo del bautismo de Jesús, donde aparecen las tres personas distintas. Padre hablando del cielo, Espíritu en forma de paloma, Jesús saliendo del río. Sin embargo, la Biblia
siempre dice que solo hay un Dios. ¿Cómo puede tener sentido eso? ¿Cómo puede ser que ahí están tres personas distintas y en el bautismo de Jesús se podía escuchar y ver eso? Pero hay un solo Dios. Yo no sé, es un misterio, pero lo creo porque así dice la Biblia. En el versículo de Deuteronomio, como usted dijo, dice que Dios es uno solo, pero la Biblia también describe tres personas. Así que por eso tenemos la enseñanza que tenemos y por eso se hicieron los credos para defender esa verdad contra cualquier error. Si podría hacer favor de explicarnos un poquito sobre la palabra o el término Elohim. Elohim. Palabra hebreo que nosotros traducimos Dios, es plural en su forma. La mayoría de los que estudian el idioma de hebreo lo consideran un plural de majestad, que es parte de la gramática en no solo el hebreo, sino en otros idiomas también. Pero plural de majestad significa que cuando estamos hablando de un rey, por ejemplo, o cuando estamos hablando sobre Dios, en el caso bíblico, podemos utilizar términos plurales. Hacemos algo semejante. Nosotros, casi siempre está en películas con reyes y cosas así, pero ¿qué es lo que a veces llaman al rey? Su majestad. No dicen tú, no dicen usted, dicen su majestad. Eso se podría considerar tercera persona de majestad, porque utilizamos este título, la tercera persona, en deferencia. Parece ser eso el origen del plural en la palabra Elohim también, que en deferencia empezó a usar ese nombre para Dios, ¿verdad? Eso es lo poco que recuerdo sobre eso. Si quiere más detalle, tendría que estudiarlo de nuevo yo antes de contestar mejor. Sí. Gracias, pastor. Ok, gracias a usted. Gracias a usted. Bueno, vamos a continuar entonces. 2 puntos más. El primero es el confesionalismo. Se encuentra actualmente en un momento de inactividad. Hay poca énfasis en el ambiente espiritual y especialmente cristiano hoy en producir documentos confesionales o estudiar documentos confesionales o promulgar documentos confesionales. Y hay varias razones para eso que vamos a ir explicando un poco más profundo. ¿Okay? El primero es, no son populares. ¿Por qué? Porque vivimos en una época de relativismo. No hay verdad absoluta que es cierto para todo ser humano. Más popular hoy en día es, hay lo que tú crees es la verdad. Y si lo crees, es verdad para ti, está bien. Pero yo también tengo mis creencias y son verdades para mí. Eso es verdad relativa, ¿verdad? Depende de cada persona. En un ambiente así, documentos confesionales no son considerados en gran estima. ¿Por qué? Porque proclaman verdad absoluta. Verdad absoluta. Piensen en el credo de Atanasio, por ejemplo. Ese credo empieza y termina diciendo, el que no cree esto sobre Dios no será salvo. Verdad absoluta está diciendo allí. No es, bueno, lo que tú crees sobre Dios está bien para ti. Eso es más la actitud hoy en día. Junto con eso, viene una tendencia ecuménica
en las iglesias cristianas hoy. Ahí está el otro uso de esa palabra, santos, que el movimiento ecuménico empezó al principio de este siglo pasado y es el siglo XX. Y es la idea de que diferencias en creencias y enseñanzas no son tan importantes, con tal de que estemos de acuerdo en lo principal, quién es Dios, que Jesús es Salvador, podemos convivir y trabajar juntos y entonces ignora el peligro de cualquier falsa enseñanza, sacrificando eso para una supuesta unidad que de hecho no es unidad. En ese ambiente no es popular tener documentos confesionales que resaltan las diferencias entre iglesias diferentes. Si ellos quieren minimizar las diferencias, documentos que resaltan esas diferencias no van a ser considerados de gran estima. Entonces es antitético a su movimiento, es opuesto al movimiento ecuménico, tener credos. También vivimos en una época de tolerancia. Ay, perdón. No, esta es... a lo mejor fue otro. Vivimos en una época de tolerancia. Ese es el gran mandamiento social en el mundo en que vivimos. Tienes que tolerar la creencia o la actividad de cualquier persona, el estilo de vida de cualquier persona. Si no, el problema está contigo por ser intolerante. Por eso no es muy popular decir esta es la verdad y lo que estás creyendo tú no es cierto. Eso no es tolerante en los ojos del mundo. Es amor, según la Biblia, corregir a otros cuando están en error. Eso es amor. Estamos amándoles, queremos protegerles de eso, pero no según el mundo en que vivimos. Y otra cosa es lo siguiente. Hay un énfasis más en los hechos de uno, en las emociones y experiencias de uno, que en lo que la Biblia dice hoy. Por esa razón también no hay tanta énfasis en producir documentos que dicen esto es lo que creemos. Hay más énfasis en pues, tener la música correcta para que la gente tenga la emoción que sigue trayéndoles a la iglesia. Hay más énfasis en, debes de poner en práctica tu fe, ayudar a los demás y bueno, con eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero no al sacrificio de la enseñanza verdadera. Nuevamente, para recordarles, el peligro aquí es que durante los periodos de inactividad confesional, la víctima es la palabra de Dios. La gente no está enfocándose en la Biblia. Y hay mucho peligro que proliferan las enseñanzas falsas así. Ok, Marco Antonio levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Marco Antonio? Sí, pastor. Sobre la era ecuménica. Muchas veces he visto, bueno, yo antiguamente o aparentemente decía que era católico, ¿sí? Y ha habido los que se llaman concilios, o a su vez las reuniones de las varias iglesias del mundo. Estábamos hablando de la ortodoxa, inclusive con los representantes, entre comillas, representantes de las diferentes iglesias. Eso se llamaba concilio o se llamaba reunión ecuménica. Dentro de eso, repito, ¿no? Habían líderes o hay líderes dentro de cada área. Por ejemplo, el Papa y de la Iglesia Ortodoxa, los ministros bueno, en sí, diversas cosas. Dentro de la iglesia, del área cristiana, ¿hay alguien que represente específicamente? Sé que es Dios, pero terrenalmente. Bueno, debemos diferenciar primero entre concilios ecuménicos en el pasado y el movimiento ecuménico el día de hoy, y concilios ecuménicos que apoyan ese movimiento ecuménico hoy.
En el pasado, históricamente, un concilio ecuménico utilizaba la palabra en su sentido original, un concilio universal. Todas las iglesias fueron invitadas, podrían enviar representantes a este concilio. Era un concilio para todas las iglesias. Ahora, hoy en día, lo que muchas veces se hace con el movimiento ecuménico es representantes de toda denominación cristiana tal vez estén invitados, pero el propósito es hallar acuerdos y minimizar las diferencias. Voy a darles un ejemplo. Hace 10 años había varios líderes de iglesias cristianas, algunos líderes de iglesias luteranas, pero no de Academia Cristo, no de nuestra versión de luteranismo, de otras denominaciones luteranas, y representantes católicos. Y en el 2010 se juntaron y llegaron a un supuesto acuerdo en cuanto a la salvación. Básicamente dijeron, ya no era necesaria la reforma. Todo el tiempo creíamos lo mismo aquí. No es así. O sea, la única forma de llegar a un acuerdo era minimizar la verdad. Dejaron algunas cosas no dichas y utilizaron unas palabras que en una denominación llevan un sentido, pero en la Iglesia Católica llevan otro sentido. Así que podían los católicos entenderlo, sí, somos salvos por las obras. Y los cristianos podrían terminar pensando, sí, somos salvos por la fe y no por las obras. Pero ese tipo de ecumenismo no está bien, ¿verdad? De tratar de unirnos y ignorar las diferencias, cuando la Biblia dice que las diferencias son importantes. Estamos hablando de doctrinas y cualquier mentira en esas doctrinas viene del diablo y su único propósito es dañar nuestra fe con eso. Entonces no podemos sacrificar la verdad para unidad, supuesta unidad, ¿verdad? Bien. ¿Cuáles otras preguntas tienen aquí? Ok. Nos hemos metido en temas muy profundos esta noche. Espero que no les duelan las cabezas. Solamente voy a mencionar lo siguiente. La Iglesia Luterana Confesional, a la cual pertenece Academia Cristo, tiene otros documentos confesionales que fueron producidos en el tiempo de la Reforma. Y aquí hay una lista de ellos. Llevan muchos nombres alemanes porque la Reforma empezó en Alemania, ¿no? Y no voy a dar una explicación de cada uno. Sí voy a decir que cada uno tenía su propósito. Por ejemplo, en los artículos de Esmalcaldia, digan eso 5 veces rápido, trabalenguas, ¿verdad? Esmalcaldia. Esos fueron escritos porque había amenaza de guerra contra los turcos que estaban invadiendo Europa. Y la Iglesia Católica quiso reunir a toda Europa en contra de este enemigo, el invasor de los turcos. Así que el emperador romano quiso unir también a católicos, luteranos y otros protestantes. Quería minimizar las diferencias, decir, ok, son todos iguales, ahora podemos ir a luchar juntos contra los turcos. Esos artículos de Esmalcaldia fueron escritos para decir, no, hay diferencias importantes y estas son las diferencias. ¿Okay? Otro ejemplo del importante uso de estos documentos, los catecismos menor y mayor de Martín Lutero. Estos sí fueron escritos por Martín Lutero. Y fueron escritos porque cuando los reformadores fueron a visitar
las nuevas iglesias luteranas que estaban establecidas después de la Reforma se dieron cuenta del pobre estado de conocimiento que había en los miembros y los pastores. A veces un pastor ni podía decir el Padre Nuestro de memoria. Entonces, o no sabía el significado de los 10 mandamientos. Por eso fueron producidos esos dos documentos para ayudar a padres en su casa a educar a sus niños en la fe cristiana, en la fe de la Biblia, para que crecieran en conocimiento bíblico todos. Bueno, si alguien quiere más información sobre estos, yo puedo enviárselos. Bien, pueden buscar estos documentos por internet. También la mayoría están traducidas al español igual. Pero ahí tenemos que terminar. Ya pasamos la hora y media, por 37 minutos. Vamos a orar y luego pueden salir y despedirse los que tienen que irse. Si alguien tiene preguntas todavía, bien pueden hacerlas. Señor Jesucristo, es por medio de la verdad de tu palabra que nos salvas. Entonces pedimos que nos guardes siempre en la verdadera fe, que no permitas que ninguna mentira del diablo, ninguna doctrina falsa humana nos arrastre de ti, que nos protejas como tus hijos por la fe en ti y que nos des un amor también por la verdad de tu palabra. Que nos des un amor para aprenderla, para compartirla con otros. Por favor, Señor Jesús, que nos des valentía en esos momentos cuando en amor nos toca decir, estás equivocado en eso, la Biblia no dice eso. Ayúdanos a hacerlo siempre en amor, pero ayúdanos a hacerlo. Porque a veces tenemos miedo de hablar así en el mundo en que vivimos, que tanto valor pone en la tolerancia, pero nosotros reconocemos que la verdad preciosa de tu Biblia no puede ser adulterada, no debe ser adulterada. Y cuando es adulterada, se daña la fe. Entonces, ayúdanos en amor a no solo proteger la verdad en nuestros corazones y en nuestras familias, sino también en todos los que creen en ti. Es en tu nombre, Jesús, que te lo pedimos. Amén. Amén, pastor. Amén, pastor. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanos.